Hola Miguel, Hola, ¿qué tal, Dani? Miguel Aguerralde. Me estabas contando los problemas de tu segundo apellido cuando se hacen portadas, ¿no? Sí, tengo dos apellidos largos, entonces a la hora de meterlos en la portada de un libro cuesta encajarlo con la imagen porque hay que hacer 2 o 3 líneas y entonces, bueno, desde el principio prácticamente los editores dijeron que con uno era suficiente. No es un apellido que se repita mucho, así que, bueno, Bueno, para identificar el libro estaba bien. y al autor. Sí, sí, al final se trata de eso. Maestro, escritor, músico, pero ¿qué nivel de músico? Porque podemos hablar de tu nivel como escritor, pero de músico no te conozco mucho, aficionado, aunque yo te he visto encima de un escenario, ¿eh? Sí, la música es algo que me sirve para desconectar un poco de todo lo demás. De hecho, es una, si no la única, de las pocas actividades que realmente me sacan de todo, porque tengo que estar concentrado en lo que estoy tocando y en lo que viene después, ¿no? Pero no me he dedicado profesionalmente a la música, sino que desde pequeño he tenido esa inquietud de intentar entender cómo sonaban las cosas y por qué. Y empecé de chiquitito con un piano eléctrico, con un órgano que me regalaron y a partir de ahí pues enlazando melodías hasta que descubrí la guitarra y ahí estoy intentando mejorar y mejorar. Sí. Sí he tenido la oportunidad de tocar alguna vez delante de público, pero bueno, de manera muy Para puntual. divertirte. Sí, sí, sí. En las redes es curioso porque te define, esta frase dice, vivo y trabajo en Lanzarote, a veces escribo. ¿Ese a veces qué significa? ¿Que te gustaría tener más tiempo para escribir más o que escribes lo que tú crees ya es suficiente con lo que escribes? No, sino que realmente no siento que me esté dedicando a la escritura de manera profesional, aunque sí que es verdad que se han publicado bastantes cosas, sino que es algo que tengo ahí para esos ratitos libres. Lo que pasa que, bueno, afortunadamente como maestro tengo esos ratitos. Antes tenía más que ahora, pero sí encuentro huecos para escribir y entonces no es que tenga una rutina diaria de escritura, sino que a veces, cuando puedo, pues me paro y me pongo a escribir. Tu primer libro en el 2009. Sí, yo llevaba escribiendo ya desde 2001, una cosa así, iba almacenando borradores en el cajón y enviando los editoriales y fue en 2009 cuando Ediciones Idea, en este caso, me llamó para decirme que Claro de Luna, que fue la primera novela que se publicó, les había gustado y bueno, yo ni imaginaba que eso pudiera llegar a pasar. De hecho, esa llamada me pilló por sorpresa. Al salir del colegio un día, yo en ese momento trabajaba en el cole de Maspalomas, en el San Fernando, y me llamó un número que no conocía y no me lo creía. Vamos. ¿Y desde cuándo eres maestro? Pues aprobé, saqué mi plaza en el 2007. O sea que desde 2007 empecé aquí en San Fernando de Maspalomas y en el curso del 2009 ya lo empecé en Lanzarote. En Lanzarote. ¿Y cómo se conjuga eso de ser escritor y ser maestro? Es lo que te decía, yo empecé a escribir mucho antes de saber que iba a ser maestro. Lo que pasa es que tampoco sabía que iba a querer publicar. Entonces son dos cosas que fueron creciendo de manera paralela. Y bueno, intentando sacar huequitos para la escritura, pero sí que es verdad que me dedicaba más a la novela policíaca y de misterio. Nunca había pensado en escribir para niños. Y cuando he encontrado la forma de hacer las dos cosas, ser docente y además escribir para niños, ha fluido todo mucho más, de una manera muy natural. Sí, ¿y por qué? Porque es verdad, porque novela policíaca, de terror, en algunos sentidos hasta fantástica, y literatura infantil, juvenil. Sí, la cosa era que mis alumnos, los primeros alumnos, conocían mi faceta de escritor, pero no podían leer lo que yo escribía, no era para ellos, ¿no? Entonces las familias sí me conocían y leían mis libros, pero los alumnos no. Y me empecé a dar cuenta que con el afán de leer algo del profe, estaban empezando a leer textos que eran para más mayores, algunos de ellos de terror. Entonces, como para frenar un poco eso, intenté escribir algo que, sin salirme de mi línea de suspense o de misterio o fantástica, se acercara más a lo que mi alumnado podía leer. Nunca pensé en meter mis textos en clase. De hecho, en el colegio intento que se lea de todo. No hay que leer lo que escribo yo porque sea yo. Pero sí que es verdad que inevitablemente al alumnado las ilusión y bueno, pues de vez en cuando encuentro que están leyendo en el cole algún libro de Alistair Z o de pequeños superhéroes y se me hace raro, la verdad. Hay una portada mítica, que seguro que la vas a reconocer, donde hay un niño, casi un bebé, en una piscina con los brazos abiertos, intentando alcanzar un billete. ¿De qué grupo, sí. verdad? Esto es casi un concurso, pero tú lo sabes seguro. Sí, eso fue una portada mítica. Es de Nirvana, ¿no? De Nirvana.
Sí. que llamó mucho la atención. Ese disco debe ser de los primeros 90, ¿no? Sí. Año 90, una cosa así. Y me acuerdo de pequeño que esa portada llamó mucho la atención. No era habitual la desnudez ni siquiera de un bebé en una portada tan... De un disco de rock, ¿no? ¿no? Y sobre todo a ese nivel, porque Sí. las ventas de aquel Nevermind son inmensas. Entonces, claro, esa imagen se hizo muy, muy, muy conocida y llamaba mucho la atención. Además, a mí una cosa que me gusta mucho es que esa portada es muy clara, es un bebé, el agua y demás, pero el disco era todo lo contrario. Sí, muy oscuro, pero oscuro. Sí, Ellos sí. dijeron, los diseñadores, que intentaban exponer cómo estábamos llevando a la sociedad, el bebé, hacia una sociedad como excesivamente materialista. Sí, sí. Por eso las canciones y las letras de ese disco es bastante tenue, tétrico, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Mucha guitarra, ¿no? Es Mucho ruido y mucho muy, ruido, muy sí. oscuro, y realmente la imagen corresponde con lo que ellos querían transmitir. Sí, sí. ¿Crees que la educación y la literatura puede ser de salvavidas para ese bebé? Hombre, eso siempre es polémico, pero realmente yo lo creo muy sencillo. Es decir, el conocimiento o la capacidad de aprendizaje es lo que lleva a las personas a progresar. Si desde pequeño no has leído, no te has formado, no has aprendido, es muy difícil que puedas progresar por ti mismo, ¿no? Entonces, discutir sobre si la literatura ayuda o no en la formación me parece un debate innecesario. Es verdad que no siempre podemos leer, hay gente que no le gusta leer, pero yo creo que eso viene de atrás. Es decir, tenemos que enseñar la importancia de informarte. Y la información, uno de los canales por los que nos va a llegar toda la vida es mediante la palabra escrita. Entonces, sí, desde luego la literatura, la lectura va a hacer que cualquier bebé, cualquier niño, cualquier adolescente esté más capacitado para aprender. Sobre todo porque nos vamos a encontrar textos que no vamos a entender si no hemos tenido una formación, una lectura previa. Y muchas veces la sociedad, las empresas, el mundo que nos rodea complica mucho esa información precisamente para, digamos, limitar nuestro alcance. Así que yo intento desde siempre que en el cole se lea todo lo que... Es decir, no necesariamente cuentos, no necesariamente libros de texto, sino proponer lecturas de todo tipo, ¿no? Y que el alumnado entienda que la lectura es la base para lo que ellos van a desarrollar después. Es curioso porque ¿no crees que se ha pervertido de alguna manera la literatura infantil y juvenil, enfocándola en las escuelas hacia un determinismo pedagógico? O sea, que la literatura sirva para enseñar exclusivamente, claro, para mostrar algo. Sí. Incluso hay colecciones específicas que las editoriales han desarrollado para ese fin, no para otro, no desde un punto de vista literario, sino desde un punto de vista pedagógico. Hay dos vías ahora mismo que yo distingo en la literatura que están consumiendo los niños y los adolescentes, ¿no? Está la literatura que es puramente comercial, es decir, la literatura de colorines, que a veces las páginas huelen, que simplemente es para llevar al niño, al alumno, digamos, al consumo de ese objeto, que además es un consumo rapidísimo, porque como tiene muy poco texto, dentro de una semana necesitan el siguiente número de la misma colección. Y luego en los coles lo que nos encontramos no es eso, porque esos libros no son tampoco muy baratos como para que un colegio tenga tanto número de libros de esas colecciones, pero sí que encontramos en el cole que da la sensación que todo lo que se publica de parte de las editoriales para los niños tiene que contener o una moraleja o una enseñanza o un punto de partida pedagógico, es decir, libros sobre las emociones, libros sobre, sobre la actividad diaria que sea, ¿no? Y yo creo que estamos quitando la parte del medio, que es la aventura, o sea, la lectura para abrir la curiosidad, para abrir la mente, ¿no? Que el alumno o la alumna quieran leer un libro para divertirse, para pasarlo bien y además para trasladarse a otro lugar, para imaginar. Entonces, entre la literatura de consumo rápido y la literatura pedagógica, muchos de nuestros alumnos y alumnas se ven que ni lo uno ni lo otro les interesa, no encuentran lo que les pueda interesar. Te voy a leer una frase de Macarena García, que yo creo que estamos de acuerdo, pero a ver tú qué piensas. Dice que buscamos una literatura que enseñe cosas, cuando deberíamos de buscar una literatura que genere espacio para que nosotros podamos experimentar. Y ahí está el aprendizaje, en ese experimentar. Claro. Pero eso significa que, por ejemplo, al aula no llevamos un libro, sino que llevamos 7, 8 diferentes, o 15, o un libro por lector. Y a veces eso nos cuesta, ¿no? Porque parece que necesitamos controlar como docentes todo lo que ocurre dentro de un aula. Y este modelo es mucho más abierto, significa que no sabemos lo que va a pasar.
Claro, es que justo esa es la frase, es decir, ni una literatura excesivamente estructurada y pedagógica que va enfocado a que el niño no se haga pis en la cama, y hay un montón de libros sobre cómo vencer el miedo de tal o de cual, y luego está la literatura de evasión. Cuando tú al alumno o a la alumna le propones diferentes lecturas, una tiene que ver con la Edad Media, otra tiene que ver con un submarino, otra tiene que ver con viajes espaciales, el alumno abre su mente a ese tipo de cosas, ¿no? Y de ahí puede que, por su propio ser, es decir, los niños son curiosos, ¿no? Va a intentar seguramente saber más y puede que quiera leer más o al menos quiera investigar más y le va a abrir la imaginación. Sin embargo, si la literatura se focaliza en un tema muy concreto, muy estructurado desde el punto de vista pedagógico, se propone esa enseñanza se adquiere, pero no da para más, no da un siguiente paso. No entra ganas de seguir leyendo, por ejemplo. Claro, ¿no? estamos muy acostumbrados a libros pedagógicos, como comentabas, ¿no? Libros que son muy válidos en ese campo, pero yo creo que en los colegios tiene que haber también la otra vertiente. Yo, por ejemplo, dentro del plan lector en el colegio donde trabajo, no hay una lista de libros recomendados. Lo que se hace es que cada alumno, cada alumna lleva el libro que le apetece leer. Y lo que proponemos es que una vez te has terminado ese libro, lo puedas rotar, lo puedas compartir con otro compañero, otra compañera, de manera que con que cada uno de ellos tenga un libro, son 25 libros al año que pueden leer, y todos diferentes. Pasa que a veces cuesta hacer entender también a las autoridades que los colegios necesitamos tener lecturas. Yo no puedo dar por supuesto que las familias van a poder comprar un libro o van a poder comprar 2 o 3 libros durante el curso. O que vamos a tener una biblioteca cerca que responda Claro. a esa necesidad. Entonces, ¿no? Yo creo que esa partida presupuestaria dedicada a la biblioteca es probablemente, si no la más importante, desde luego la más útil. En cambio se ha quitado. Y es la que más se ha recortado. Es la que se ha recortado. Claro, podemos tener programas de formación lectora para crear lectores o programas de formación lectora para crear personas. Claro. Esta segunda parte es más complicada, pero más efectiva, ¿no? Claro, al final es eso. Es decir, si desde pequeño, o sea, que no vean la lectura como una obligación, sino como algo dentro de su día a día. ¿Por qué? Porque les entretiene, les gusta, les divierte y además les enseña. Pero eso se ha perdido. Ahora mismo hay muchos alumnos pequeños, sobre todo, que les das un libro y no lo leen, miran solamente las imágenes. Entonces que el mercado tiende a que cada vez haya más imágenes. En lugar de formar al alumno o a la alumna en que hay que leer esa historia, lo que se ha hecho es adaptarse a su falta de interés inicial. Es lógico que un niño pequeño lo que quiera ver sean los dibujos. Entonces, como que las editoriales están tirando más por eso. Y yo creo que no, que las editoriales que defienden y los autores que defendemos el texto por encima de cualquier otra consideración y nos interesa que el alumno se sumerja en una historia, estamos tomándoles por lectores, por criaturas, digamos, maduras, ¿no? Es decir, no es entretenerles con muñequitos, es hacerles pensar, hacerles crear. Y creo que ese es el camino. Es curioso, hablando de esto, porque a veces nos encontramos con profesorado que en vez de que te pregunta que cuántas páginas tiene el libro, ¿no? O sea, ni la temática, sino cuántas páginas tiene, como si adaptáramos el número de páginas al alumnado que tenemos o pensáramos que el alumno no es capaz de llegar Exacto. más, de profundizar más. Sí, ¿no? y al final se acaban demandando libros que tengan lo justo en cuanto al texto, suficiente colorido y suficiente, digamos, atractivo visual, pero luego lo que es la historia no entra en consideración siquiera. Es como que lean lo que sea, pero que lean. Sí. No es lo mismo leer una historia sobre, yo qué sé, un viaje en el tiempo, una civilización perdida, no sé, que leer cualquier historia simple por el mero hecho de que el niño lea. Creo que la imaginación del alumno y de la alumna es tan, digamos, es un vergel enorme donde simplemente con regar un poquito eso brota. Entonces, creo que los autores y los escritores tenemos que intentar regar esa imaginación con buenas historias, ¿no? Cambiando un poco de tema, ¿crees que, porque esto también ocurre mucho en las aulas, que los libros que se leen tienen que tener siempre finales felices? Porque estamos acostumbrando al alumnado a un tipo de lectura. Yo he tenido experiencias muy particulares, ¿no? En un podcast que tengo donde cuento cuentos, en la Feria del Libro, una familia me dijo que se había quitado la suscripción
Había dejado de escucharlo Sí. porque conté Hull, que es una historia donde un niño se va arrancando sus trozos de su cuerpo a medida que está siendo acosado por otros compañeros y que les parecía una historia muy triste para su hijo, ¿no? Y eso es una realidad que existe en las aulas. Entonces nos encontramos con quizás como una literatura infantil, juvenil en las aulas excesivamente adulcorada, lejos de la realidad. Tiene que ver con la sobreprotección que tenemos ahora mismo con el alumnado. Estamos tratando a nuestros niños y a nuestras niñas como si necesitasen una coraza, como si no pudieran tropezar y caer, como si no pudieran ver el otro lado de lo que les rodea, que a veces también es triste, a veces también es desasosegante. Y muchas veces los niños que estamos o que tenemos en el aula tienen en su vida, en su realidad, tristeza por unas cuestiones o por otras, ¿no? Y querer darles a entender que el mundo realmente es maravilloso, que es fácil controlar tus emociones, solo las tienes que poner en frascos, ¿no? O que todo va a salir bien, no estamos ayudando a que el niño entienda lo que le pasa, porque yo por lo menos en mi caso, el alumnado que conozco, no es un alumnado que digas tiene una vida fácil, feliz y todo le sale bien, todo lo contrario. Muchas veces te encuentras con niños que por situaciones familiares o de contexto social en el que vive, su realidad no es tan brillante. Entonces que los libros tengan siempre personajes positivos, finales positivos y una historia encantadora, puede que a lo mejor incluso aleje al niño de la lectura porque no se lo crea. Porque no empatice con No eso. es real lo que está Exacto. sucediendo, ¿no? Tampoco digo que los finales infantiles tengan que ser tristes, pero sí he escuchado alguna vez, de hecho me acuerdo de haber dado algún manuscrito a una editorial juvenil y rechazarme el libro porque el final no era feliz. Y me quedé un poco sorprendido porque el final siempre es feliz, o para alguien, o para uno o para otro. El final es el que es. No tengo por qué forzar que se casen y sean felices, porque en la vida normalmente eso no va a pasar siempre. Entonces me llamó mucho la atención. Cuando escribo para literatura infantil, evidentemente intento que en el cuento pues ganen los buenos y sea algo pues que al niño termine el libro contento, pero no es algo que me imponga. La historia también me puede llevar a un final diferente, que el alumno o a la alumna tenga que entender, asumir y decir, bueno, no siempre se gana. Sí. Hay un tema que últimamente me está preocupando mucho, o estoy leyendo sobre este tema, que es el tema de la autocensura del docente. ¿Tú crees que los maestros nos autocensuramos de no proponer ciertos temas de literatura infantil para evitar ciertas polémicas, para evitar tener que estar dando explicaciones? Estoy seguro de que eso sucede, como docentes, como escritores, como tantas y tantas cosas, por el miedo a esa respuesta que te pueda venir, ya sea de los lectores, de las familias en un colegio, ¿no? Y sucede que a lo mejor has introducido un tema pues que a la familia le parece demasiado arriesgado, demasiado polémico y no quieren que su hijo escuche o sepa de ese tema. Lo vemos últimamente con muchísimos aspectos que tienen que ver con la ideología o con temas de género, con temas de educación sexual. En los colegios últimamente yo lo que estoy notando es que estamos demasiado sobre sospecha de querer condicionar, cuando realmente lo único que hacemos es informar. No creo que se trate como docentes de convencer al alumno de que haga o no haga algo, sino de mostrarle la realidad, las opciones, que nada está o debería estar censurado. A la hora de proponer un tema en clase, no deberíamos pensar en si la familia o quien sea se va a enfadar. Creo que lo que debemos hacer es darle a los alumnos todas las herramientas posibles. Si vas a escribir una novela donde haya un personaje, por ejemplo, transgénero, no te puedes preocupar de si determinado sector de tus lectores te lo va a echar en cara. Porque a lo mejor tú quieres contar esa historia porque te interesa ese personaje, porque te interesa lo que le va a pasar, pero también porque te interesa que tus lectores conozcan esa historia y no puedes autocensurarte. Y yo creo que tiene que ver con la sobreprotección que te comentaba antes. Estamos intentando que los alumnos y alumnas estén en una urna de cristal en la que nada les afecte, nada les haga pensar, que sea fácil. Que sea fácil. ¿Qué retos se enfrenta la literatura infantil y juvenil en las aulas, en los colegios? Ya has comentado algunos, la falta de recursos, ese determinismo que a veces nos podemos encontrar, pero ¿qué otros retos nos podemos encontrar? Yo recuerdo que cuando yo era pequeño y empezamos las primeras lecturas que a mí me llegaban en casa tenían que ver con Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo leía Julio Verne o leía otro tipo de novelas de aventura
Y a mí me apetecía ser arqueólogo, me apetecía ser investigador, me apetecía ser viajero y conocer mundo, ¿no? Sin embargo, si esa literatura desaparece, quizá hay niños de la generación actual que no se planteen ser exploradores o no se planteen buscar en ruinas perdidas o no se planteen la curiosidad de investigar, ¿no? Entonces yo creo que desde la literatura infantil y juvenil lo que tenemos que hacer es la chispa. Es decir, que nosotros tenemos que proponer a los alumnos cosas que digan, ay, esto me parece interesante, o sea, yo quiero hacer lo que hace este personaje o lo que hace el otro. Si nosotros nos limitamos a contar historias que no tengan componente narrativo, sino simplemente pedagógico, quizá les quitamos ese componente de imaginación. Yo me pregunto cuántos de los que ahora son científicos o divulgadores o exploradores, viajeros, astronautas, no encontraron su vocación en un libro, ya sea de ciencia ficción, de aventuras o de misterio, ¿no? ¿Cuántos investigadores, tantos policías no lo son porque leyeron de pequeños novelas de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es nuestra responsabilidad, decirle o contarle al alumnado que aparte de lo que ven en casa, de lo que ven en su ciudad, hay mucho más. Yo recuerdo haber leído La Esfinge de los Hielos, que es una novela de Julio Verne, donde el personaje principal hace un viaje larguísimo hacia el Polo Norte buscando a Arthur Gordon Pym, que es un personaje de Edgar Allan Poe de una novela que no pudo terminar. Entonces yo con 13 años empecé a leer que Verne hablaba de Poe, que un explorador se iba al Polo Norte buscando a otro que había desaparecido. Vamos, yo me subía a un barco ya. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y la formación del profesorado para que eso ocurra, a mí me parece que hemos abandonado es una formación muy básica, incluso desde las universidades y la propia consejería. Quizás esta invasión positiva, por supuesto, y necesaria de todos los nuevos recursos, de lo que llamamos TIC, nos ha hecho olvidar un recurso esencial como la literatura infantil y tan necesario, y como dices tú bien, que sigue estando presente y sigue siendo necesaria. Sí. ¿Qué papel juega la formación del profesorado en todo esto que estamos hablando? Yo creo que es muy importante. Nosotros como docentes cogemos cualquier texto de nuestro alumno y nos llevamos las manos a la cabeza. Es que no entienden lo que leen, es que no saben explicarse, es que no tienen recursos para poner por escrito un pensamiento o la ortografía, pero luego nadie les da un libro. Les damos solo el libro de texto donde el alumnado lo que va a hacer es subrayar, hacer un esquema. Claro, no puedes quejarte de que no se saben expresar por escrito si no les propones que se expresen por escrito. Para eso primero tienes que hacerles entender por escrito. Y yo creo que en la formación estamos volcando todo en recursos mucho más prácticos y mucho menos reflexivos que la lectura. Y quizá convendría encontrar dentro de nuestros planes de formación esa formación en literatura infantil para saber, digamos, utilizar eso en el aula. Yo he dado charlas y talleres a docentes sobre escritura creativa partiendo de un doble enfoque. Lo que se escribe, se lee. Cuando tú escribes, estás leyendo lo que estás escribiendo y te tienes que fijar, tienes que concentrarte. Entonces, yo creo que se puede hacer. Se puede introducir la lectura y la escritura en el aula dentro de los planes de formación del maestro para darle herramientas de cómo usarlo. La cosa es que se haga, ¿no? Me está dando miedo porque me entra ganas de seguir hablando y hablando durante horas. Pero sí, como tenemos que ir como terminando, en todo esto que estamos hablando, ¿cuánto es necesario la ilusión? Totalmente, los sueños. Totalmente. Yo recuerdo cuando la editorial Cazador me propuso escribir una novela de terror para niños, ¿no? Evidentemente eso no existe. Yo no puedo dar miedo a los niños con un libro, pero en principio lo vi como algo que me bloqueaba, ¿no? ¿Cómo voy a escribir terror para niños, ¿no? Y luego le di la vuelta y dije, ostras, pero es una oportunidad excelente de introducir a los niños en el mundo del terror. Hoy en día no saben, o no es lo habitual, qué son los vampiros, qué son las brujas, quién es Frankenstein. Y yo me di cuenta que ese espacio, como te decía, de sobreprotección ha eliminado, yo creo que desde hace muchos años, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el peligro, ¿no? O con el miedo a la muerte, por ejemplo. Y al escribir la saga de Alistair Z, lo que yo estaba sintiendo no era solamente el hecho de introducir al alumno en el mundo de los espectros o de los vampiros, ¿no? Siempre con mucho humor. Yo estaba disfrutando como un propio niño. Es decir, yo estaba hablando de un niño que es Frankenstein, al que de repente aparecen unas brujas en su pueblo. Yo estaba disfrutando como si fuera un niño. Y eso es lo que necesitamos tener, tanto como autores como docentes. Es decir, ilusionarnos, porque abrirle un camino al alumnado es
probablemente es algo único, ¿no? Y yo creo que si tú te ilusionas con lo que escribes o con lo que enseñas, el alumnado, los niños, los lectores lo reciben así. Y así que yo creo que sí que es muy, muy importante. ¿Y la literatura infantil y juvenil que se hace en Canarias, cómo se recibe en las aulas? Pues mira, yo creo que ahí es donde precisamente los docentes tenemos que hacer más enfoque. Yo recuerdo, hará 4 años, en un instituto de Lanzarote iban a leer una novela mía, el profesor la había propuesto, ese profesor se puso de baja y llegó otro profe, ¿no?, para sustituirle. Y ese profesor vio el nombre del libro y del autor que iban a leer y no le sonaba de nada y lo quitó y puso a uno, creo que era La sombra del viento. Tiene todo el sentido, evidentemente es un libro que se lee en los institutos, un libro conocido, pero me hizo pensar, en plan, si nuestra manera de introducir la literatura canaria depende de que los adultos nos conozcan o no, estamos un poco en el aire, ¿no? Y yo creo que también debería haber ese espacio de reflexión desde las autoridades, ¿no? Intentar que el alumnado conozca a los autores de casa, porque les vamos a contar las cosas en su idioma y probablemente hablando de lo que conocen. Y eso que está en el currículum, que especifica que hay que acercar al alumnado a textos canarios, a textos de autores canarios. Es curioso, el otro día para la feria del libro, de esta última, la semana del libro, como hicimos en mi colegio, conseguí que por videollamada entraran con nosotros Romina Naranjo o Carlos González. Bueno, Carlos fue apoteósico porque además habló con los alumnos mayores que estaban dando historia de Canarias, con lo cual, pues una de las enseñanzas que me quedó es que los docentes no sabían ni quién era uno ni quién era otro, ni que había, pues Ismael Lozano participó también, o sea, una serie de autores que para nosotros están al orden del día y sin embargo no hemos conseguido que el gran público todavía los conozca. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer un pequeño trabajo de promoción desde las librerías o editoriales o desde las instituciones, porque yo creo que la literatura infantil y juvenil en Canarias es inmensa, es de una calidad brutal y además es inagotable, porque no paramos de sacar cosas, de hacer cosas. Y se nos nuevas. Exige, ¿eh? Ahora me voy a poner en el papel de escritor. Hay veces que te dicen, hombre, adquirimos el libro si vienes a visitarnos. Digo, ¿no piensas lo mismo cuando hablas de un autor, Exacto. por ejemplo, de Península? No le exiges que vengas a visitarle, ¿no? Sí, sí. Y a nosotros yo creo que tenemos un plus de exigencia que a lo mejor no hay con otros autores, con otras autoras, ¿no? Y desde luego llegas a plantearte, ¿no?, el decir, o sea, si yo estoy en otra isla y no me voy a poder desplazar, mi libro ya no es interesante. Exacto. Sin embargo, también, por otro lado, podremos hacerlo. Entonces, creo que es un plus también que los colegios, los institutos pueden valorar. Es decir, tener el libro, si va o no va el autor, porque el libro me interese, pero es que además puede que vaya o puede que pueda conectarse, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debemos incidir. Es decir, somos muchísimos autores en Canarias, autores y autoras que cada vez estamos sacando un poco la cabeza del tiesto. Yo creo que hace 10 años era impensable hablar de autores canarios en literatura infantil y juvenil que se pudieran mover, que pudieran entrar en colegios, pero estamos ahí. Y a mí me parece que las librerías, sobre todo, porque las editoriales, las distribuidoras sé que llaman a las puertas de las librerías, pero luego muchas veces las librerías no tienen espacio o no tienen recursos para ponernos a todos ahí. Pero yo creo que si los niños y las niñas van a una librería y ven los libros de personas que pueden conocer, yo creo que tenemos la posibilidad de abrirnos a ellos, ¿no? Y que nos lean y que conozcan otras historias que no son las que se ofrecen ahora mismo en el mercado, que muchas veces no tienen contenido. Yo siempre les pregunto a los alumnos, ¿no?, y alumnas cuando voy a hablar con ellos y me dicen, ay, profe, otra vez libros, ¿no? Y siempre les pregunto lo mismo, el día que yo, o que tú, o que Romina, o que Carlos, o que Ismael, tantos, no estemos, ¿quién va a escribir los libros que vengan después? Si ustedes no quieren leer, ¿quién va a escribir los libros después de nosotros? Entonces yo creo que la literatura infantil y juvenil tiene que formar escritores. Y eso es algo que muchas veces en el aula también se nos olvida. Buscamos que lean como sea. Yo creo que hay que dar el siguiente paso y es que después escriban. Y eso es lo que a mí me interesa mucho, en particular de los planes lectores de los coles, que sean planes escritores. Pues sí, porque no todos los lectores escriben, pero sí todos los escritores leen. Exacto. Miguel, muchas gracias por ser maestro, muchas gracias por ser escritor y muchas gracias por acercarte a estas conversaciones de literatura infantil y juvenil. Un placer, la verdad que me ha encantado poder coincidir, ya llevábamos tiempo intentándolo. Y es maravilloso estar aquí, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti.